Muy buenos días a los amables oyentes de Tribuna Popular. Esta es la Tribuna de Opinión. Cuarto ministro de Hacienda. En un país medianamente serio, lo que más se cuida es su estructura económica. Y la mayoría de los ministros de Hacienda no son fusibles. Por el contrario, le dan permanencia a la política económica instituida en un plan de desarrollo y con sumo esmero siempre se han escogido a los mejores exponentes de la economía, del estudio, de la academia, para llegar a esa importante posición. Pero en este gobierno eso parece que no interesa. Por eso es que está la economía totalmente desbarajustada. Tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 20 años en el 2025. Y no es un invento periodístico, es un razonamiento lógico, analítico, de uno de los grupos más importantes de estudio de la economía del país que hace parte de la coyuntura del Banco de la República. Algunos consideran que de pronto estos comentarios tienen una tendencia de tipo politiquero o que es por llevarle la contraria a un gobierno inoperante e ineficaz que lo estamos viendo. No se necesita ser uno experto en ningún tema para darse cuenta que ha sido una debacle. Este es el peor gobierno que ha tenido este país en su historia. Cuando se creía que iba a presentarse un cambio, que las costumbres corruptas que han mantenido durante muchos años infiltrada la democracia colombiana se iba a acabar, en este gobierno se multiplicó a la N potencia. Es un nido de corrupción que vemos permanentemente y que parece que el presidente de la República no se diera por entendido y por el contrario, muchas veces hasta defiende a esos corruptos que él mismo ha designado, porque toda esa corruptela que lo rodea es designada por el presidente Gustavo Petro Urrego. 4 ministros en 2 años, 8 meses de gobierno de Hacienda es un desastre. Buenos ministros, por supuesto. El ministro Campo, pues quién duda de su prestancia no solamente nacional, sino internacional. Que ese es otro ingrediente que debe tener un ministro de Hacienda. Que sus conexiones con Washington, con el Fondo Monetario Internacional, con todas estas entidades multilaterales, tiene que ser una relación muy fluida y que el reconocimiento que tengan en esas entidades sea muy calificada para que entre en confianza el país para múltiples negocios, para múltiples empréstitos y para múltiples circunstancias que no son ajenas al buen manejo de la economía. Llegamos al doctor Bonilla, Ricardo Bonilla, que académico importante, buen economista, buen ministro. Luego el sucesor, que venía como viceministro, el doctor Diego, pues él, naturalmente también un técnico de izquierda, pero un técnico moderado, que precisamente por decirle no a una posible reajustación de tipo económico para el año 2025 porque era inadecuada para la estabilidad económica del país y corregía la regla fiscal, entonces entró en desgracia con el presidente Gustavo Petro. Una de las más dificultades que tiene un ministro de Hacienda es poder decir no en muchas oportunidades. Y ese decir no significa simplemente que sea un enemigo del establecimiento que representa, sino que hay que decir no por responsabilidad pública. Y ahora anuncian la designación del señor Germán Ávila, que es de autos conocidos en el departamento del Quindío. Germán Ávila es el de menos pergaminos de los
antecesores en el Ministerio de Hacienda. Es un hombre que ha tenido unas cooperativas y unas ONG que la han fundado para ganar plata, porque es un hombre extremadamente rico, oriundo de Fusagasugá, donde conoció a Gustavo Petro en sus albores como militante de eso que denominaron esa banda criminal, el M-19. Y el señor Germán Ávila no tiene todos los registros académicos. Es un economista de la Universidad Nacional, ha tenido unos puestos medianos en algunos sectores financieros, pero no tiene la repercusión de ser un hombre técnico, conocedor de la hacienda pública, como se necesita para ese cargo. Y en el departamento del Quindío lo tuvimos muy presente, porque aquí, cuando el terremoto de 1999, el presidente Pastrana, a través del FOREC, le dio por empoderar a toda suerte de ONGs y principalmente provenidas del CM-19, como FENAVIP o Viva la Ciudadanía, que dilapidaron en el departamento del Quindío una plata que para las comunicaciones del terremoto y se fue al bolsillo de todos estos pecaminosos que no le aportaron nada a la comunicación del terremoto. Y el señor Ávila fue el gerente de FENAVIP, la empresa encargada de la reconstrucción de Calarcá. Eso fue un fiasco en Calarcá. Reclamaciones por lado y lado, problemas con lotes, problemas con las construcciones, diferencias muy fuertes con el alcalde de la época, Eduardo Orozco Jaramillo, porque se dedicaron fue a hacer politiquería barata en Calarcá y ignoraron lo que era la misión de hacer una buena labor. Pues el señor Ávila, don Germán Ávila, quien lo conocimos directamente en esa reconstrucción de Calarcá, fue un fiasco. No cumplió con lo importante y, repito, se dedicó a hacer politiquería. No tiene el perfil, dicen los que conocen de esto, para ser el ministro de Hacienda. Ojalá le vaya bien, porque si le va bien al ministro de Hacienda, le va bien al país. Pero ¿qué le podrá ir bien a un ministro de Hacienda con un presidente torpe como el que tenemos? Gilberto Montalvo Jiménez, muchísimas gracias a nuestros amables oyentes de Tribuna Popular. Quédense por favor ahí en la sintonía de nuestra emisora y nosotros nos veremos mañana a partir de las 7 de la mañana en Operación Quindío. Que tengan un feliz fin de semana.